Aquí está Julio Pereira, hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Hoy estaremos charlando sobre las maquetas abstractas y su potencial para comunicar, Koudelka. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Bienvenidos a esta nueva exploración de ideas. Hoy nos metemos con un concepto que, bueno, puede sonar un poco técnico al principio, pero van a ver que tiene unas implicaciones súper amplias: las maquetas abstractas. Y para eso nos vamos a basar en algunas ideas de un texto llamado Maquetas abstractas, concepto y aplicación. La meta de hoy, digamos, es entender bien qué son, por qué son valiosas, sobre todo al inicio de un proceso creativo, ¿no? Y qué las diferencia de otros modelos que quizá conocemos más. Pensemos un segundo. ¿Cómo le das forma, física, cuerpo, a una idea o a una sensación, sin tener que hacer una copia exacta de algo real? Es interesante como herramienta, ¿no? Sobre todo para esas primeras chispas creativas. Bueno, vamos a desglosar esto. Exacto. Y es que la maqueta abstracta es mucho más que un objeto. Yo diría que es casi una extensión del pensamiento. Es visualización, sí, pero sobre todo es una forma de comunicar conceptos. Muy potente. Se ve mucho en arquitectura, en arte. Es casi un lenguaje propio para ellos, para explorar ideas. Pero, como decías, su potencial podría ir mucho más allá, ¿no? A otros campos donde haga falta que las ideas tomen forma para poder discutirlas. Empecemos por el principio, por la definición. El texto que tenemos dice que es una representación física tridimensional que no se enfoca en un modelo detallado del objeto real, sino que captura su esencia, forma o la idea conceptual del diseño a través de volúmenes, colores y texturas que responden al concepto inicial. Me detengo ahí. Captura la esencia y responden al concepto inicial. ¿Qué quiere decir eso de que no sea literal? O sea, ¿cómo se siente diferente a una maqueta, no sé, de un edificio ya terminado? Esa es la clave, ¿no? La diferencia entre lo conceptual y lo literal. A ver, imagina una maqueta de arquitectura, la típica. Busca mostrarte lo más fielmente posible cómo se va a ver el edificio. Tiene ventanitas, puertas, texturitas que parecen ladrillo o vidrio. Claro, para ver el resultado final. Exacto, para previsualizar. Pero la maqueta abstracta juega en otro equipo, digamos. No le preocupa tanto el cómo se va a ver, sino el qué quiere decir o qué se está explorando con esa forma. Cuando dice captura la esencia, se refiere a eso, a traducir las ideas base, las intenciones, las relaciones importantes, las atmósferas que se buscan, a un lenguaje 3D. Si el concepto es, por ejemplo, ligereza, pues la maqueta usará quizás materiales translúcidos, estructuras delgaditas, cosas que floten. Ajá. Si es conexión, pues se enfocará en cómo se unen las partes, cómo se abren unas a otras. Los volúmenes, los colores, las texturas, no se eligen porque se parezcan a la realidad final, sino por lo que evocan, por cómo simbolizan esa idea principal. Es como una metáfora construida. Una metáfora construida. Me gusta esa imagen. O sea, no es una foto 3D, es más bien como una escultura de la idea. Y el texto también habla de características clave, ¿no? Dice que se pone el énfasis en la forma y la relación espacial. O sea, cómo interactúan los volúmenes, los vacíos. Sí, las relaciones entre ellos. Y también menciona el uso de elementos abstractos. Formas puras, colores simbólicos, texturas que evocan sensaciones. Y recalca que es una herramienta de estudio temprana. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. ¿Cómo puede ser que estos elementos, justamente por ser abstractos, por alejarse de lo literal, comuniquen algo complejo? Uno pensaría que más detalle da más claridad. No. Pues lo fascinante aquí es que la abstracción funciona como un filtro muy potente. Al quitar deliberadamente el ruido, o sea, los detalles realistas que al principio igual no aportan nada o hasta distraen, la maqueta abstracta te obliga a centrarte. Enfoca la mirada y el pensamiento en lo importante del concepto. Piensa en esos elementos,
Una forma geométrica pura, no sé, un cubo, un cono, puede comunicar orden o tensión mucho más directamente que una representación llena de detalles. Claro. O un color muy vivo puede marcar un punto importante, una función, sin tener que dibujar nada más. Una textura rugosa te puede transmitir solidez o algo natural, sin necesidad de imitar una piedra específica. Entiendo. La abstracción no es ser vago, es buscar precisión conceptual. Es como decir, de todo lo que podría mostrar, elijo destacar esto. Y esa elección es vital al principio. El texto lo dice, permite materializar una idea y explorar diferentes posibilidades. Cuando una idea recién nace, es líquida. A veces ni la tienes clara tú mismo. Sí, sí. Si la fuerzas a definirse con mucho detalle muy pronto, puedes como ahogar la exploración. La maqueta abstracta te da algo físico, un ancla. Algo que puedes tocar, mirar desde todos lados, señalar, cambiar rápido. Te permite probar cómo se relacionan los volúmenes, cómo fluyen los espacios, qué es más importante. Es, como se dice a veces, una forma de pensar con las manos. Pensar con las manos. Eso captura muy bien la idea. No es solo algo para mirar, sino para interactuar con tu propia idea. Y esa capacidad de hacer tangible algo abstracto. Debe ser súper útil para comunicárselo a otros, ¿no? A tu equipo, a un cliente. Absolutamente. Es un puente de comunicación buenísimo. Muchas veces las ideas conceptuales son difíciles de pasar solo con palabras o con dibujos planos. Claro, las palabras son ambiguas. Exacto. Y los dibujos a veces no capturan el 3D o la sensación del espacio. Pero una maqueta abstracta, por simple que sea, pone algo ahí, en la mesa, que todos ven, tocan y sobre lo que pueden hablar. Facilita un diálogo mucho más concreto sobre cosas que si no serían etéreas, ¿no? Permite preguntar, ¿y si movemos esto para acá? O, ¿cómo sientes la relación entre este volumen y este vacío? Es una base compartida para hablar y para crear juntos. Entendido. Es como si creara un lenguaje común, pero tangible para la idea. Y para hacerlo más concreto todavía, el texto nos da ejemplos. En arquitectura dice que una maqueta abstracta puede mostrar la relación entre los volúmenes y los espacios, como espacios abiertos, cerrados o semicerrados, sin incluir detalles de ventanas o fachadas específicas. Me imagino bloques de distintos materiales o colores representando diferentes tipos de espacio, ¿no? Algo pesado y oscuro para lo privado, algo ligero y perforado para lo semipúblico. Justamente. Podrías usar, no sé, madera maciza para zonas privadas o núcleos duros, y acrílico transparente o una malla metálica para zonas comunes que buscan conexión visual. Ajá. Y dejar vacíos, definidos quizás por planos verticales muy sutiles, para marcar por dónde se circula o dónde hay un umbral. No necesitas dibujar la puerta para entender que por ahí se entra, ni la ventana para sentir que ese espacio mira hacia afuera. La maqueta comunica la lógica de cómo se organiza, la jerarquía, el flujo. Incluso el material abstracto que eliges ya comunica intenciones. Este edificio se siente pesado o anclado, o es ligero o etéreo. Una maqueta abstracta puede sugerir eso mucho antes de decidir si será de hormigón o de acero y vidrio. Está bueno eso. Y el otro ejemplo es del arte. Una composición que utiliza formas geométricas o patrones orgánicos para expresar emociones o ideas sin representar figuras concretas. Acá pienso en escultura abstracta, claro. Una obra con ángulos filosos y colores que chocan para, no sé, evocar tensión, y otra con formas curvas, suaves, colores tranquilos, para dar calma. Exacto. La forma y el color son el vehículo directo de la emoción o la idea. ¿Y cómo se conectan estos dos ejemplos, el de arquitectura y el de arte, con esa idea de la comunicación enfocada? Pues, si conectamos esto con la idea general, vemos un patrón muy claro, ¿no? Tanto en el ejemplo de arquitectura como en el de arte, la abstracción funciona como un mecanismo para aislar y enfatizar algo. En arquitectura, aíslas y enfatizas la estructura espacial, las relaciones funcionales o la atmósfera. Dejas fuera el detalle constructivo, el decorativo. Lo que no es esencial en ese momento. Justo. Y en el arte abstracto, aíslas y enfatizas una emoción, una idea o una cualidad formal pura. Ritmo, equilibrio, tensión,
separada de representar una figura reconocible. En los dos casos, quitas información a propósito, información que se considera ruido para el objetivo de esa maqueta en ese instante. No es que los detalles no importen nunca, claro que importan, pero en la fase conceptual, lo clave es definir y comunicar el núcleo. La maqueta abstracta no busca ser completa, busca ser elocuente sobre lo esencial. Su poder está en esa capacidad de síntesis, en decir mucho con pocos elementos, pero bien elegidos. Es comunicación por sustracción inteligente. Comunicación por sustracción inteligente, me gusta, resume bien la estrategia. Entonces, si vamos cerrando el círculo, ¿qué significa todo esto más allá de, de los estudios de arquitectura o los talleres de artistas? ¿Por qué debería importarnos esta idea de la maqueta abstracta en otros lados? Mencionaste que su potencial podría ser más amplio. Sí, yo creo que su relevancia de fondo está en que ataca un desafío que tenemos todos: cómo manejar y comunicar ideas complejas, sobre todo cuando recién están naciendo. No es solo un objeto, es una metodología de pensamiento visual y tangible. Te permite sacar la idea de la cabeza o del papel y ponerla en el mundo real, aunque sea de forma simbólica. Y eso tiene varias ventajas que van más allá de una disciplina concreta. ¿Como cuáles, por ejemplo? Me da curiosidad esa posible extrapolación a otros campos. Bueno, primero, lo que decíamos de pensar con las manos. El acto físico de construir, de mover piezas, de reconfigurar, activa otras partes del cerebro, ¿sabes? Puede destrabar ideas que no surgen solo pensando o hablando. Es como un prototipado rápido de conceptos, no solo de productos. Ajá, prototipar la idea misma. Exacto. Segundo, la comunicación. Poner un modelo físico, aunque sea abstracto, en medio de una charla. La ancla, la enfoca, crea un lenguaje común al toque entre gente que puede venir de distintos palos o pensar diferente. Facilita mucho colaborar y ponerse de acuerdo sobre una visión. Y tercero, te permite explorar relaciones complejas de forma más intuitiva. Piensa en, planificación estratégica de una empresa. A ver. ¿Cómo representas las fuerzas del mercado? La competencia, tus capacidades internas, los flujos de guita. Usamos diagramas 2D, ¿no? Pero, ¿y si usaras bloques de distintos tamaños, pesos, colores, texturas, sobre una base que es el mercado? Para visualizar presiones, conexiones, posibles jugadas estratégicas, podrías jugar escenarios, ver dónde se traba algo o dónde hay sinergias, de una forma mucho más dinámica, más intuitiva. Eso es fascinante. Aplicarlo a estrategia. O imagino en diseño de servicios. ¿Cómo representas el viaje del cliente, los puntos donde interactúa, las emociones en cada paso? Quizás con un recorrido físico, con piezas que cambian de forma, o de color, o de textura, para simbolizar cómo se siente la experiencia. Claro. O en desarrollo de software para visualizar arquitecturas complejas. Módulos como volúmenes, conexiones como hilos o planos, datos que fluyen como elementos que se mueven. ¿Podría ser tangible algo que suele ser súper abstracto y difícil de agarrar para equipos con gente de distintas áreas? Exactamente. O incluso en educación o divulgación científica. ¿Cómo explicas cómo interactúan las proteínas o la estructura de una molécula complicada o las fuerzas en un ecosistema? A veces, un modelo físico abstracto que simplifique y resalte las relaciones clave puede ser mucho más potente que un diagrama lleno de detalles o una animación muy compleja. El principio es el mismo. Usar la abstracción física para aislar la esencia, para hacer entendible lo complejo, para facilitar que se explore y se comunique. Es una herramienta para pensar, muy versátil disfrazada de objeto simple. Una herramienta cognitiva versátil. Me quedo con esa idea. Es una mirada que le da una profundidad mucho mayor a lo que podría parecer solo una técnica de diseño. No. Entonces, hemos recorrido desde la definición de maqueta abstracta, entendida como esa representación física que captura la esencia conceptual, no el detalle literal. Pasando por sus características clave, como ese énfasis en la forma, la relación espacial, el uso de elementos abstractos, y su rol fundamental como herramienta de exploración y comunicación al principio. Lo ilustramos con ejemplos de arquitectura y arte, viendo cómo aísla y comunica aspectos cruciales como la organización del espacio o la emoción pura.
Y finalmente exploramos su relevancia más allá de esos campos, ¿no? Reconociéndola como una metodología potente de pensamiento tangible y comunicación conceptual, que se podría aplicar potencialmente a estrategia, a diseño de servicios, a software, a ciencia. Y quién sabe a cuántos otros ámbitos donde necesitemos darle forma a ideas complejas para entenderlas y compartirlas mejor. Exacto. Una exploración muy reveladora, creo, sobre el poder de lo abstracto hecho tangible. Gracias por acompañarnos en esta conversación a fondo sobre las maquetas abstractas. Ha sido un placer, de verdad, desentrañar este concepto. Y como reflexión final, bueno, esto me deja pensando, ¿no? Si aceptamos que la abstracción física es una herramienta tan potente para pensar y comunicar, ¿realmente le estamos sacando todo el jugo en distintos campos? ¿O nos quedamos muy pegados a las representaciones literales o solo digitales, perdiéndonos las ventajas para el cerebro y la comunicación que da interactuar con modelos físicos conceptuales? Y quizás, yendo un paso más allá, ¿qué nuevas formas de maquetas abstractas, tal vez combinando lo físico y lo digital, podrían aparecer para ayudarnos a navegar la complejidad cada vez mayor de las ideas y los problemas que tenemos hoy? Es algo que da para seguir explorando.